Hola, por aquí de nuevo. Seguimos entonces con más problemas de aplicaciones a la derivada. Esta vez vamos a realizar un problema de optimización. Sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, vamos entonces a empezar con este problema. Dice así, se considera una ventana rectangular en la que el lado superior ha sido sustituido por un triángulo equilátero como indica la figura. Quiere decir que en un principio la ventana era un rectángulo y en la parte superior lo cambiaron por un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Sabiendo que el perímetro de la ventana es de 6.6 metros, haya sus dimensiones para optimizar la superficie. Muy bien. Entonces, fíjense, eh, estos problemas de optimización, básicamente tenemos que realizar una serie de pasos. Es como una receta de cocina, ¿sí? Si cumplimos con esos pasos, créeme que nos va a ir bien. ¿Estamos de acuerdo? Vale decir que los problemas de optimización son aplicaciones a las derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a ver. El primer paso. El primer paso es identificar los datos del problema. ¿De acuerdo? Segundo paso. Tenemos que determinar la función objetivo, es decir, la función que vamos a optimizar. Es decir, la función que vamos a derivar. ¿Ok? Tercer paso, vamos a hallar los puntos críticos, ¿ok? Para ello vamos a aplicar el criterio de la primera derivada, ¿de acuerdo? Muy bien, y el cuarto paso viene siendo verificar si esos puntos críticos o punto crítico, ¿ok? Son máximo o son un mínimo, ¿estamos de acuerdo? Y el último paso es responder a la pregunta. Bien, comencemos entonces. Primer paso, identificar los datos del problema. Nos están diciendo lo siguiente, que el perímetro de la ventana es de 6.6 metros. ¿Ok? Vamos entonces a colocar aquí perímetro P igual 6.6 metros. Sabiendo ese dato, yo necesito, ojo, yo necesito una expresión, ¿ok? Algebraica, que me calcule el perímetro de esa figura. Es decir, la del triángulo equilátero junto con la del rectángulo, que conforma la ventana, ¿verdad? Entonces, recuerda que el perímetro es la suma, ¿sí? Es el contorno, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a asignarle una expresión a cada lado de ese triángulo equilátero y lo voy a llamar así. Esto mide 2x, ¿ok? Esto también debe medir 2x porque es equilátero. Y también esto 2x. Tú te preguntarás, profe, pero ¿por qué le estás asignando 2x en vez de x? Calmado. Ya te vas a dar cuenta más adelante por qué. ¿Por qué me conviene llamarlo 2x? Bien. Ajá. Si esta base del triángulo rectángulo mide 2x y justamente está sobre el rectángulo, quiere decir que esta parte del rectángulo también debe de medir 2x. Y los dos lados verticales del rectángulo le vamos a asignar otra variable, vamos a llamarla entonces y. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar todo el contorno. Es decir, este señor, esto que está aquí, ¿verdad? Y esto que está acá. Todo lo que yo marqué en círculo. Vamos a sumar 2x, 2x, 2x y más y. Bien. Muy bien. Entonces, 2x más 2x más 2x, eso es igual 6x. Más y más y, 2y. Perfecto. Ya tengo la expresión que me suma, mejor dicho, que me calcula el perímetro de esa figura de la ventana.
Ahora bien, esos 6,6 metros que me dieron como dato del problema es lo que voy a sustituir aquí, obviamente, en la misma expresión. ¿Estamos? 6.6 va a ser igual a 6x más 2y. Muy bien, ya hemos entonces cumplido con el primer paso, identificar los datos del problema. Vamos entonces con el segundo paso. Nos están diciendo determinar la función a optimizar, es decir, la función objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a optimizar? Que nos están pidiendo que optimicemos la superficie, el área de esa figura. ¿Okay? Entonces, déjame aquí copiarme la figura nuevamente. ¿Okay? Y aquí. Muy bien. Necesito el área de la ventana, es decir, el área del triángulo y el área del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Para el caso del triángulo equilátero, sabemos que el área de un triángulo es igual a base por altura dividido por 2. Pero necesito saber cuánto vale la altura. La base la conozco, vale 2x, pero necesito saber cuánto vale la altura. Es decir, mira, esta altura. A esta es a la que me estoy refiriendo. Esta altura. ¿Bien? No conozco esa altura. Vamos a llamarla h. ¿Sí? Vamos a llamarla h. Déjame borrar aquí 2x, la base vale 2x, ¿no? ¿Qué pasa? Al yo trazar esa línea vertical, que es la altura de ese triángulo equilátero, me está dividiendo el triángulo en dos triángulos rectángulos, donde la base de ambos equivalen a x, ¿sí? La base completa serían 2x. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por eso es que yo llamé a cada lado del triángulo equilátero 2x. Si lo hubiese llamado x desde un principio, entonces estas dos mitades serían x medio. Entonces voy a trabajar con fracciones y las fracciones son como así como complicaditas, ¿verdad? Entonces por eso hago este truquibiris de llamarle 2x a los lados del triángulo equilátero. Por eso era. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Necesito saber cuánto vale la altura y me apoyo en cualquiera de los triángulos, rectángulos que se formaron ahí, ¿verdad? Voy a hacerlo así de esta manera. Aquí está el lado derecho. ¿Okay? Entonces, si esto vale h, que es la altura, y esto vale x, y si esto vale 2x, yo con esa información puedo determinar la altura de ese triángulo. ¿Aplicando qué? Sí, exactamente, el teorema de Pitágoras. ¿Y qué establece el teorema de Pitágoras? La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos, es decir, h al cuadrado más x al cuadrado. Bien, y aquí vamos a despejar la h. ¿Okay? Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a pasar la x cuadrada que molesta al h cuadrado, ¿sí? La vamos a pasar del otro lado de la igualdad. Nos quedaría 2x al cuadrado menos x cuadrado igual h cuadrado. Bien, vamos a resolver aquí de una vez aplicando propiedad de potenciación. Nos quedaría 4x al cuadrado menos x cuadrado, ¿sí? Igual h cuadrado. Y aquí podemos restar de una vez, porque son términos semejantes. 4x cuadrado menos x cuadrado nos quedaría 3x cuadrado igual h cuadrado. Bien, ahora la h todavía no está totalmente despejada. Hay que eliminar esa potencia 2. ¿Cómo se elimina? Aplicando raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Es decir, raíz cuadrada, ¿sí?, de 3x al cuadrado
va a ser igual, esta raíz con el cuadrado se cancela, nos queda la h totalmente sola. Ahí tengo la altura, ¿ok? Que equivale también a la altura del triángulo equilátero. Ahora procedemos a calcular el área del triángulo equilátero. Entonces, el área, ¿verdad?, de ese triángulo equilátero va a ser igual. La base, que sabemos que es 2x, altura completa, 2x multiplicado por la altura, que ya sabemos que es raíz de 3x cuadrado, todo dividido por 2. Bien, perfecto. Aquí esto lo puedo acomodar de la siguiente forma, para que sea más práctico. Primero, estos dos señores, este 2 con este 2 se cancelan. ¿Ok? Chao, chao. Se va. Nos queda x multiplicado por, a la raíz cuadrada la voy a separar en dos raíces. Fíjate. Raíz de 3 por la raíz de x cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque esta raíz que está aquí se va con el cuadrado de la x. ¿Estamos de acuerdo? Se nos está quedando entonces que el área del triángulo equilátero es igual a la raíz de 3, x por x, x al cuadrado. Ahí tenemos entonces el área de ¿quién? El área del triángulo equilátero. ¿Estamos? Bien. Bien, una vez obtenido el área del triángulo equilátero, ¿sí?, procedemos ahora a calcular el área de nuestro rectángulo, que está aquí abajo. Entonces, el área del rectángulo, ¿sí?, equivale a lo siguiente. Sería multiplicar este lado por este lado, ¿sí? Recuerden que es largo por ancho. Entonces, 2x por x. ¿Estamos? Perfecto. Ahora bien, el área de la ventana sería la suma de esas dos áreas. Por lo tanto, tenemos que el área será igual a la raíz de 3 x cuadrado más 2xy. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, date cuenta que nuestra función objetivo, que es el área, está en función de dos variables y tengo que expresarla en una sola variable. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Acuérdate que anteriormente teníamos esta expresión: 6.6 igual 6x más 2y, ¿sí?, que era el perímetro, ¿sí?, el perímetro de la ventana. Entonces, de aquí vamos a despejar cualquiera de las dos variables, la x o la y. Es más conveniente, en este caso, despejar la y. ¿Por qué? Porque la vamos a sustituir aquí, en esta y que está acá, en la única y que hay en la función objetivo. Por eso es que es más conveniente. Entonces, para despejar, ¿qué hacemos? Este 6x pasa para acá restando, quedaría 6,6 menos 6x igual 2y, y el 2 que multiplica la y pasa dividiendo, quedaría 6,6 menos 6x, todo eso dividido por y. Ya la y quedó despejada, pero yo podría dividir los dos numeradores que están arriba, los dos términos, ¿sí?, los dos términos que están en el numerador, lo podría dividir por el 2 para que quede mucho más reducida la expresión. Quedaría lo siguiente: 3,3 menos 3x igual y. Queda mucho más cómodo esta expresión. Y eso, ¿dónde lo voy a sustituir? Aquí, en esta y que vemos acá. Entonces, nuestra función objetivo, nuestra área, quedaría de la siguiente forma.
El área va a ser igual a la raíz de 3x cuadrado más 2x por y. Como son dos términos, abro paréntesis, 3,3 menos 3x. Y aquí tenemos nuestra función objetivo. ¿En función de qué? De una sola variable. ¿Estamos? Ahora, esta función objetivo me la voy a traer, la voy a copiar y voy al siguiente paso. El siguiente paso es determinar los puntos críticos, ¿sí? Los puntos críticos. Entonces, con nuestra función objetivo, una vez establecida, yo necesito derivar la función objetivo. Pero date cuenta de que está como complicadito esa expresión para derivar. Podríamos hacer algo interesante para que quede mucho más reducido, es eliminando el paréntesis. Es decir, que este 2x, aplicando propiedad distributiva, multiplicamos aquí y luego por acá, ¿correcto? Y nos quedaría lo siguiente. El área va a ser igual, bueno, de hecho está en función de una sola variable, a su x, es igual la raíz cuadrada de 3 por x cuadrado más 2x por 3.3 sería 6,6x menos 2x por 3x sería 6x al cuadrado. Nos damos cuenta que estos dos términos son semejantes, podemos restarlos, ¿sí? Para reducir la expresión. La raíz de 3 vamos a transformarla en 1.73, lo dejamos hasta ahí, lo truncamos hasta al 73, recuerda que es un número irracional. Bien, vamos a hacerlo de esa manera entonces, a su x igual a 1,73 x cuadrado más 6.6x menos 6x cuadrado, y restando términos semejantes nos quedaría entonces, ¿sí? Date cuenta aquí, vamos a hacerlo con la calculadora para que te fijes, ¿sí? Para que te fijes, tenemos aquí 1.73 restándole 6, nos queda 4,27. Bien, entonces dejamos este término 6.6x de primerito, que está positivo, y luego menos 4.27x cuadrado. Entonces, ya mi función objetivo quedó más reducido, más fácil de poder derivarlo. ¿Okay? Recuerda que el criterio de la primera derivada dice, se deriva y luego igualamos a 0. ¿Okay? Entonces vamos a derivar. Nuestra derivada quedaría de la siguiente forma. Derivando nos queda 6.6, ¿okay? Menos, y aquí vamos a aplicar bajo el exponente y le resto 1, bajo el exponente y le resto 1. Bajando el exponente, multiplica el 2 al 4.27, 2 por 4.27, nos está dando 8,54, bien, 8,54, ¿estamos? Ahí tenemos entonces nuestra derivada. Ahora, una vez que hayamos derivado, decimos que la derivada la vamos a igualar a 0. Por lo tanto, tenemos 6,6 menos 8,54 es igual x, no fue la x, ahí, es igual a 0. ¿Ok? Entonces, igualando a 0, se nos transforma en ¿qué? En una ecuación. En este caso, es una ecuación de primer grado. Vamos a despejar la x. Para despejar la x, pasamos el término que tiene la x de este lado de la igualdad. ¿Por qué? Porque está negativa. ¿Estamos? Nos queda lo siguiente. 6,6 igual 8,54x. Y para dejar la x sola, ¿qué hacemos?
pasamos el 8.54 que está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. Sería 6,6 dividido por 8.54 igual a x. Y el valor de x nos va a dar lo siguiente, dividimos ahí, 6.6 dividido por 8.54 nos da entonces 0,772. Vamos a aproximarlo a 0,773, ¿le parece? Con 3 decimales. ¿Ok? Nos quedaría entonces que nuestra x es igual a 0,773. Y este valor de x que hemos obtenido es nuestro punto crítico. ¿Ok? Bueno, como la ecuación que se nos formó aquí arribita era una ecuación de primer grado, por supuesto que nos va a dar un solo punto crítico. ¿Ok? Muy bien. Una vez obtenido ese punto crítico, pasamos al siguiente paso, porque tenemos que ver si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo. ¿Ok? Ahora vamos con el cuarto paso, que es verificar si los puntos críticos son un máximo o mínimo. Bueno, teníamos, acuérdate, un solo punto crítico, ¿ok? Que era x igual a 0,773, ¿ok? Para entonces verificar si realmente este punto crítico es un máximo o un mínimo, vamos a proceder a hacer el siguiente paso, que es muy sencillo. Vamos a calcular la segunda derivada, ¿te parece? Entonces, nuestra segunda derivada, ¿sí?, la tenemos que realizar a partir de la primera. Acuérdate que la primera derivada era 6,6 menos 8.54x. Derivando, ¿ok? Nuestra segunda derivada nos quedaría lo siguiente. La derivada de 6.6 es 0, ¿sí? Se va, chao. Y la derivada de menos 8,54x quedaría menos 8,54. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que sustituir el punto crítico obtenido en la segunda derivada. ¿Sí? Vamos a sustituir entonces en la segunda derivada, ¿okay?, el valor de 0,773. Pero date cuenta que la segunda derivada, la x desapareció, no hay nada que sustituir. Por lo tanto, nos da el mismo valor. ¿Sí? Y el resultado de la segunda derivada, date cuenta que es negativa. ¿Ok? Y hay un criterio que establece lo siguiente. Cuando la segunda derivada evaluada con el punto crítico es negativa, ¿sí?, es menor que 0, entonces estamos hablando que ese punto crítico es un máximo. ¿Ok? Nuestro punto crítico aquí entonces es un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Ahora procedemos a el último paso, que es responder la pregunta. Recuerda que nos estaban pidiendo las dimensiones para optimizar la superficie. Necesitamos las dimensiones de la ventana, o sea, del triángulo equilátero y del rectángulo. ¿Ok? En primera instancia habíamos obtenido el valor de x, ¿sí? Nuestro valor de x era 0,773, en este caso, metros. ¿Ok? Metros. Entonces, con ese valor, ¿qué hacemos? Necesitamos hallar otra medida. Acuérdate que en un principio habíamos obtenido, ¿sí?, por aquí, a ver, por aquí está, aquí está. Acuérdate que habíamos despejado la i, ¿sí? Habíamos despejado la i de aquí. Esta expresión me la voy a llevar, ¿sí? Me la voy a llevar. Véngase para acá. Copio y pego. Voy a aprovechar, traerla de acá. La voy a copiar mejor, ¿sí?
Vemos que nuestra y es igual a 3,3 menos 3x, ¿sí? ¿Qué piensa que vamos a hacer ahí? Exactamente, vamos a sustituir el valor de x aquí y así obtenemos el valor de y. Entonces nuestra y va a ser igual a 3,3 menos 3 por 0,773. ¿Ok? Entonces usando nuestra calculadora vamos a aprovechar aquí 3.3, ¿sí? Menos 3 que multiplica 0,773 y tenemos lo siguiente 0,981, vamos a dejarlo como 0,98, ¿ok? Aproximado. Entonces nuestro valor de i es igual a 0,98. ¿Estamos? Vamos a dejarlo en metros. De hecho está en metros. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos con las dimensiones de la ventana. Para el caso del triángulo rectángulo, de nuestro triángulo rectángulo, ¿ok? De nuestro triángulo rectángulo, del triángulo equilátero, de nuestro triángulo equilátero, la medida de ese triángulo equilátero básicamente son sus tres lados que son iguales, es decir, 2x. ¿Recuerda que era 2x? Por lo tanto, esos lados va a ser igual a 2 por 0,773. ¿Ok? Ese sería entonces, acuérdate que esto sería los lados del triángulo equilátero. Los lados, no se te olvide. Los lados. Entonces, eso es igual, multiplicando entonces por 2. Tenemos lo siguiente, 2 por 0,773. Sería entonces aproximadamente 1.55. Vamos a aproximarlo así. 1.55. ¿Sí? Entonces, el lado del triángulo equilátero, ¿sí? Sería 1,55 metros cada lado. Eso es lo que mide. Y para nuestro rectángulo, ¿sí? Para nuestro rectángulo, el largo, ¿sí? Vamos para la figura de nuevo, para ponernos, aquí está. Vamos a llamar el largo la i, ¿verdad? El valor de i. ¿Estamos? El largo va a ser el valor de i. Y sería este mismo valor de i que hemos obtenido anteriormente. ¿Ok? Sería 0,98 metros. Ese es el largo. Y el ancho, acuérdate que era 2x, que viene siendo este mismo valor que está aquí, 1,55. 1,55 metros. Esas son entonces las medidas, las dimensiones del rectángulo. ¿Ok? De la ventana. Muy bien. Bueno, esa sería la respuesta. ¿Ok? Pero vamos a suponer que nos preguntasen adicional cuál sería entonces el área. Es decir, el área máxima. Porque ya sabemos que en este problema el punto crítico es un máximo. Entonces, el área máxima lo podemos determinar, mira, bien sea con esta función objetivo que hemos obtenido, correcto, en función de una sola variable, ok, de hecho aquí quedó más reducida, acuérdate, aquí quedó más reducida, puede ser con esta expresión, ok, o por qué no, también sirve la función objetivo en función de dos variables, la que hemos obtenido por aquí, esta que está acá. Cualquiera de las dos sirve, ¿ok? Da igual, nos va a dar el mismo resultado. Yo usaría esta, que sería mucho más cómoda, ¿no? Usaría esta que está aquí, que es la que tiene una sola variable, ¿ok? Me la voy a traer, copio y pego,
Bien. Entonces, aquí tenemos nuestra área. ¿Qué vamos a hacer? Pues sustituir el valor de X. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, nuestra área máxima, ¿okay? Sería el área máxima prácticamente, va a ser igual a 6,66 por el valor de X que era, acuérdense que era 0,773 menos 4,27, ¿sí? Multiplicado por 0,773 elevado al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, nuestra área máxima es igual aproximadamente, vamos a calcularlo aquí rapidito con nuestra calculadora. Tenemos aquí 6.6 multiplicado por 0,773 menos 4.27 multiplicado por 0,773 elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar aproximadamente 2,55. Muy bien. Sería entonces 2,55 metros cuadrados. ¿Okay? Ese sería entonces el área máxima. ¿Estamos? En caso que nos las pidieran. ¿Sí? Pero recuerden que la respuesta es la que está arriba. ¿Sí? Las dimensiones de la ventana, tanto de la parte del triángulo equilátero como la del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, espero que este ejercicio, que está muy completo, les haya servido. Repásenlo, ¿ok? Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.